Amén, aleluya. Dios es bueno. Y todo el tiempo. ¿Usted cree eso? ¿De verdad? O sea que a pesar de lo que estemos pasando, yo creo que Dios es bueno. Aleluya. Y si hay una constante, es que nuestro Dios es victorioso. Amén. Yo estoy convencido que lo que estemos pasando, tenemos victoria en Cristo Jesús, porque la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Así que todo va a obrar para bien. Presentemos este tiempo en oración delante del Señor. Padre, gracias, porque en esta mañana, Señor, nos das el gozo de poder alabarte y ahora recibir tu palabra. Te pido que bendigas, Señor, nuestras vidas para recibir tu palabra. Te pido que hables, Señor, a nuestras vidas. Te pido, Señor, que todo, Dios mío, lo que quiera ser de interrupción a tu palabra, tú, Señor, lo combatas, lo impidas en el nombre poderoso de Jesús. Y te ruego que tu iglesia sea muy edificada. En el nombre de Jesús te doy las gracias y todos decimos amén. Aleluya. Gloria a Dios. Efesios 6:12. Vamos a comenzar por ahí. Tenemos que comenzar por aquí. Efesios capítulo 6, versículo 12. Amén. Aleluya. Tenemos que comenzar por esta porción de la palabra. Bueno, póngalo ahí. Sí. Gloria a Dios. Amén. 6:12. Vamos a comenzar por ahí. Dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. Amén. Pueden sentarse. Esta porción de la palabra nos hace entender varias cosas fundamentales en la vida del creyente. Y aunque muchos predicadores digan lo contrario, la Biblia nos muestra de que el cristiano va a enfrentar una suerte de batalla espiritual contra géneros no carnales, sino espirituales. Cuando digo géneros me refiero a demonios. Cuando digo demonios me refiero a Satanás y todo el ejército diabólico de demonios que se levantan, como dice el Señor, le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero, ¿significa esto que apenas la iglesia combata, se caen las puertas? No. No prevalecer significa que durante un tiempo puede ejercer fuerza contraria. Durante un tiempo puede permanecer firme antes de caer. Por eso Jesús dijo,
las puertas del Hades no prevalecerán. O sea que contra el combate de la iglesia, las puertas del infierno se refiere a todo ese conglomerado espiritual diabólico que se levanta en contra de la iglesia, en contra de tu vida. El Señor dijo que el destino de esas fuerzas es que no van a poder prevalecer contra la guerra que la iglesia le va a hacer. Contra la fuerza, contra el combate que la iglesia le va a hacer. Pero van a tener un tiempo de que sí van a ser fuertes. Y tú vas a sentir esa fortaleza. Hubo un mensaje que prediqué hace mucho tiempo acá que lo titulé El ariete de la victoria. Y los que no se recuerden, creo que está en mi canal de YouTube, si no es que... Pero bueno. Y hablaba sobre este asunto. Si no se acuerdan, fue un gran mensaje. El ariete de la victoria. En el que hablaba de la fuerza de combate que tiene que hacer el creyente para que las puertas del infierno no prevalezcan. Porque si la iglesia no ejerce el combate espiritual, las puertas se van a quedar ahí. Las fuerzas del enemigo se van a quedar ahí. La pared no se cae porque yo piense que se va a caer. La pared se cae cuando yo tome un martillo y empiece a darle martillazos a la pared. El enemigo no va a salir huyendo porque usted sea cristiano lindo. El enemigo sale huyendo cuando la iglesia ora, ayuna, cuando la iglesia evangeliza, cuando la iglesia se guarda en santidad, cuando la iglesia hace. No cuando la iglesia dice, no, piense. No, cuando hace. Hace. Por eso el Señor dijo en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura. Te dice el Señor, toma una parte de la armadura. Toda la armadura, claramente esto es una ilustración que Pablo está haciendo. No es que tenemos una armadura espiritual puesta. Es que toda la armadura se está refiriendo a lo que compone la vida del cristiano. Bendito sea el Señor. ¿Qué compone la vida del cristiano? Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Sí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Mira esta, ¿cuál es la armadura del creyente? Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aleluya. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada, versículo 17, la espada del Espíritu. Y cuando dice el Espíritu, ¿a qué se refiere? ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Aleluya. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Mira acá la armadura del creyente. Aquí está la armadura del creyente, pero faltaría algo acá. Y está en el versículo 20, donde el apóstol Pablo dice, por lo cual yo soy embajador. ¿Qué dice?
en cadenas. Mire la posición acá. La armadura del creyente. Y sé que esta séptima, hasta aquí todo estaba lindo. Pero esta séptima, le cruzamos los dedos y decimos para allá, ¿no? Hay cristianos que no les cuadra que se le diga sufrimiento. Pero esto es parte de la vida cristiana. Porque el que se ciñe para la guerra no es porque va a hacer fiesta y tomar refresco y comerse un pastel. El que se ciñe para la guerra es dar y recibir. A ver, yo diría, ¿falta algo ahí? Lea bien, piense bien, ¿falta algo ahí? ¿Eh? Anda. Bendito sea el Señor. Amén. Estabas prestando atención. Amén, aleluya. Fe. Ahora sí completamos la armadura, ¿verdad? ¿Con qué se viste el cristiano para la guerra? ¿Verdad? Justicia, evangelismo, salvación, llenos del Espíritu Santo, sufridos, amén, y la fe. Esta es la armadura del creyente. No se trata de una armadura física. Algunos hasta hablan espiritualmente y ponte el casco y toma la espada y coge el escudo, haciendo como... Y oran y dicen, Señor, yo tomo el casco y me lo pongo. Pero luego dudan o no comprenden, en el caso del yesmo, ¿no? Del casco, no comprenden lo que es la salvación. Entonces no te has colocado el casco, porque esto se refiere es vivir conforme a como Dios ha hablado que su iglesia viva. Entonces, cuando el cristiano vive conforme a como Dios ha establecido, Pablo dice que esto es que el cristiano se ha ceñido para la batalla. Y esto no es un día, amado, este es el día a día del cristiano. Este es el día a día, porque cada día va a haber tentación para que andes en la mentira. Cada día va a haber alguna obra del enemigo para que actúes en injusticia. Cada día va a haber una oportunidad para anunciar el evangelio y hay cristianos que no lo hacen por una razón u otra. Cada día tenemos que estar completamente convencidos de la salvación que el Señor nos ha dado y conocer más al Señor para profundizar más en el conocimiento de la obra de Cristo en nuestra vida. Cada día tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque como dijo el apóstol, sed llenos del Espíritu Santo, hablando en un tiempo presente, o sea que no es lo que pasó, es lo que el Señor quiere darte, una relación constante cada día, como dice Pablo, constantes en oración, cada día soportando los vituperios, amén, por causa de Cristo, y cada día viviendo, creyendo al Señor en todo. Bendito sea el Señor. Esa es la armadura del creyente y así es como el creyente se ciñe para la batalla. Por eso Pablo dice, toma toda la armadura. No puedes decir, bueno, yo me quedo con el evangelismo, con la salvación, con el Espíritu Santo. Yo voy mira, esta no me cuadra porque esto no es del Señor. Esta yo lo hago a mi manera. No se habla lengua o es esto, bueno, empiezas a darle, a conformar, a moldear la armadura a la mentalidad del hombre y no te estás ciñendo, porque es ceñirse conforme
a como Dios dice en la palabra. Es ceñirse conforme a como Dios dice en la palabra. Si tú empiezas a vestirte como a ti te dé la gana, permíteme decirte que estás expuesto a que el enemigo destruya tu vida. Por eso, Pablo, vuelvo a decir, dice, toma toda la armadura de Dios. Cuando David iba a enfrentar a Goliat, Saúl le dijo, ponte mi la armadura del rey, ponte mi armadura. Esa era la más linda, la más vistosa, pero no le sirvió a David. David se la puso, pero no le sirvió y dijo, no me funciona tu armadura. Entonces fue a pelear con lo que tenía, la onda, ¿verdad? Sin la armadura de Saúl. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa? La armadura del mundo, la armadura de nuestros propios conceptos, la armadura de la carne, no nos va a funcionar para vencer al enemigo. No va a funcionar para hacer guerra al enemigo. ¿Cuántos cristianos yo estoy viendo que se ponen a hacer guerra espiritual sin vestirse de la armadura correctamente, que es una vida conforme a lo que Dios ha establecido, y terminan regados, terminan heridos, terminan destruidos? Bendito Dios, porque falta una pieza real de lo que Dios ha establecido. Pero el Señor dice, ponte toda la armadura. ¿Para qué? Para resistir. ¿Qué cosa es resistir? Aguantar, o sea, primero Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero ahora Pablo dice que tenemos que vestirnos la armadura de Dios para resistir en el día malo. Por toda la que venga, ¿verdad? O sea que el ataque es de ambos flancos. La iglesia, el reino de Dios, ataca al reino de las tinieblas. Pero también el reino de las tinieblas ataca a la iglesia. Y si el ejército de Dios no está preparado para la batalla, ¿qué pasa? Bendito sea el Señor. Y el objetivo de tener la armadura es que habiendo acabado todo, como dice la palabra de Dios, no lo dice Alain, para resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, cuando pase la ola, permanezca firme. Permanezca firme. Aleluya. Y esto nos ilustra una batalla campal de aquellas épocas. No sé si usted ha visto en las películas las batallas que se pasan días luchando los soldados con la armadura, y cuando pasa toda la guerra esa, quedan algunos en pie y hay una pila de soldados tirados muertos en el piso y quedan algunos en pie y empiezan a recoger los despojos. ¿Han visto esas películas así, verdad? Bueno, a eso se está refiriendo. Cuando viene la batalla, amado, y yo te invito a que tú veas los asientos vacíos. Ahora mismo, porque esta iglesia está pasando por una batalla. Esta iglesia está pasando por una batalla. Mire los asientos vacíos. Bendito Dios Todopoderoso. Y yo les animo a ustedes que están acá a que escuchen el consejo de Dios, no el mío, el de Dios. Vístete con toda la armadura. Pero no es, como les dije, no es la ciencia ficción esa que algunos pretenden hacer, que hasta parece... es ciencia ficción, que cogen ahí y se dicen, yo me ciño, le repito, yo cojo la espada y yo me pongo esto, ay, en el nombre de Jesús ya me lo puse. Amado, no se trata de esa locura, se trata de hacer la palabra de Dios, practicar, vivir la palabra de Dios como Dios ha establecido. Si usted me quiere ayudar, toca al que está a su lado y dígale, vívelo como Dios dice. Vive como Dios dice. Vive como Dios dice. Aleluya. Pablo dice,
por lo cual yo soy embajador en cadenas. Estaba hablando de su sufrimiento, ¿verdad? Pero también estaba hablando de su labor misionera, su labor misional, su labor apostólica, labor que tiene cada creyente. Usted es apóstol del mensaje del Evangelio. Apóstol significa enviado. Usted ha sido enviado por el Señor y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Usted ha sido comisionado. Usted es embajador. Bendito sea el Señor. Y sufrimos las persecuciones y los embates del mundo y del enemigo. Amén, por causa de Cristo. Pero repito, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Y qué tiene que ver todo esto que les he dicho contra el mensaje que comenzamos el domingo pasado? Muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque si se desata una guerra espiritual es porque Dios ha sacado a la luz algo que había en la iglesia que estaba mal. Que estaba mal. Y Dios nos habló por medio de profecía 2 veces y nos dijo, les voy a llevar a un nuevo nivel. Bendito sea el Señor. Y en ese proceso nos ha mandado que nos despojemos de todos esos atavíos que a Él no le agradan. Bendito sea el Señor. Entonces, yo les traje acá un ejemplo y son las cosas que usted ha visto las fotos que yo publiqué, lo que yo me encontré, pero hemos encontrado muchas más cosas. Yo digo, eso es en mi casa. Eso es en mi casa. Y yo les traje acá los ejemplos antes de darle martillo y machete. Cuéntame la historia. Adornos, acá, cuando hemos buscado, hemos encontrado. El que busca halla, ¿verdad? No os haréis imagen y semejanza de lo que está arriba en el cielo. Míralo acá. El elefante con la trompa hacia arriba. Lo que yo publiqué en el grupo, ¿se acuerda, verdad? Explicando. La trompa hacia arriba significa buscando la buena suerte y todo. Miren aquí el ejemplo. Qué lindo está, qué chulo está. Le voy a dar martillo. Para los que sufren, le voy a dar martillo. Mira qué florero más. Esto es un florero. Mira qué lindo está ese florero. ¿Qué tiene? No, este florero se usaba para ponerle flores a un tío mío que falleció. O sea, que se le ponía flor a alguien que ya murió. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Miren acá. Esto también vamos a darle flip. Está bello, ¿verdad? Pero ese es el punto que yo quería llegar. La lástima y el encariñamiento que le tomamos a las cosas. Por eso es que hay que ponerse la armadura para que la verdad, la justicia, el evangelio, la obra de Cristo, la salvación, el Espíritu de Dios, la oración, los padecimientos por causa de Cristo y la fe sean la motivación fuerte que nos haga valorar más a Dios que a las cosas. Porque cuando tenemos cosas y nos cuesta destruir las cosas, que lindo, pastor, no rompa el elefantico, pastor, démelo a mí que yo lo voy a santificar. Yo quiero presentarles a ustedes, yo me quedé sin borrador hoy. Yo quiero presentarles a ustedes 3 personas. 3 personas. Vamos a ponerlo acá. 3 personas. 1, 2, 3. 3 personas que nos van a dar una enseñanza tremenda
contra este asunto de los ídolos, de los amuletos. Y tenemos que concentrarnos, entenderlo, asimilarlo, aprenderlo, creerlo y aplicarlo a nuestra vida. Cuando leímos la semana pasada, contra Jacob no hay agüero, ¿se acuerda de ese pasaje? Eso quien lo dijo, ¿quién fue? Balaán. Balaán, un falso profeta. Aunque diga, no, que profetizaba y se cumplía, un falso profeta. Contratado para maldecir a Israel. Y cuando Balac contrata a Balaán, él le dice, no, contra Jacob, contra el pueblo de Dios no hay agüero, no hay adivinación contra Israel. No podemos hacer nada, no se puede porque Dios los defiende. Por eso yo les digo a ustedes, contra los cristianos, gracias mi hermano, gloria a Dios. Contra los cristianos, mira que hacen brujerías, mira que hacen cosas, te lanzan hechizos, maldiciones. A usted se lo hacen porque a mí sí me lo hacen. A esta iglesia se lo hacen. Usted no se imagina las cosas que hay preparadas contra esta iglesia combatiendo espiritualmente. Y nosotros, por eso tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar el rostro de Dios. Porque esto que hizo Balaán contra Israel no es una cosa que pasó en aquel momento y ya dejó de ser. No, sigue sucediendo. Sigue sucediendo, siguen habiendo hechiceros que se pronuncian en contra de la iglesia. Siempre aparece un Balac buscando cómo destruir la iglesia. Gente que se levanta, vecinos que se levantan, hechiceros en la cuadra, porque ellos ejercen dominios por territorio. Los demonios obran así. Les voy a repetir el texto. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Regiones, o sea, ellos obran por regiones. Un principado ejerce dominio en todo el lugar, no, en una región. Una potestad ejerce ese dominio en todo lugar, en una región. Un gobernador vamos a ver en los mismos hombres. ¿Cuántos gobernadores tiene Cuba? ¿Alguien sabe? Hay un presidente, hay un generalato, y luego por provincia se va moviendo la jerarquía hasta que llega a... ¿Cuál es la más mínima? ¿Alguien sabe? No, pero cuando hablo de delegado. Eso es en este país. Lo que usted no ve en este país es que por encima, ¿cuál es la posición más alta? Por encima de ese presidente hay gobernadores espirituales. Por encima de esos gobernadores espirituales hay potestades. Porque cuando dice hueste, son ejércitos. Por encima de esa potestad hay un principado. Porque si Israel, hay un príncipe celestial que protege a Israel, la Biblia lo enseña así, quiere decir que espiritualmente sobre los gobiernos cubano, americano, indio, de todos los que hay, van a haber géneros espirituales ejerciendo gobierno y dominio. Bendito sea el Señor. Y la Biblia dice que sobre el alto hay uno más alto. Y sobre el más alto hay otro aún más alto. Y sobre todos está Dios. O sea que no se piense usted que esto es una feria, que esto es pan de feria. Esto es una batalla espiritual bien concentrada que se ha levantado. Jesús vino y dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando Jesús vino, ¿qué pasó? Empezó lo que nosotros decimos la liberación. Empezó a echar fuera demonios. Antes de Cristo, ¿usted vio alguna manifestación de echar fuera demonios? Solamente tenemos a David cuando tocaba el arpa
y el demonio como que de Saúl se tranquilizaba. No dice que hubo liberación en Saúl. Saúl no fue libre, se tranquilizaba, pero aún tocando el arpa hasta le lanzó una jabalina, una lanza a David. Cuando vino Cristo es que empezó la cosa de verdad. Porque se acercó el reino, pero estaba el rey. Y le dijeron, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea que ellos estaban esperando. ¿Qué tiempo se refiere a ellos? Sino cuando van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Ellos saben su destino. Y usted también tiene que saber el destino suyo. Usted tiene que saber también lo que Cristo va a hacer con nosotros en esa eternidad gloriosa, profusa en el amor de Dios, pero a los contrarios, a los homicidas, a los ladrones, a los patricidas, a todos los pecadores que no se arrepienten, van a ser lanzados en juicio eterno al lago de fuego con Satanás y sus demonios. Bendito Dios Todopoderoso, a Él sea la gloria. Bendito Dios Todopoderoso. Entonces, amado, si existe tal dominio, si existe tal jerarquía, la guerra espiritual es real. Y lo que pasó aquí de Balac, diciendo a Balaam, maldice al pueblo, era una guerra espiritual que estaba pasando. El enemigo no ha dejado de atacar al pueblo de Dios, primero con Israel y ahora con la iglesia. Y mira lo que está pasando con Israel ahora que siguen luchando ahí y Dios haciendo prevalecer a su pueblo precioso, que Dios le bendiga. Pero también paralelamente la iglesia es pueblo de Dios, el pueblo adquirido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Y también estamos bajo ese fuego de ataque. Bendito Dios Todopoderoso. Y Dios nos hace prevalecer. Lee un momentico lo que el Señor te dio orando hoy. Lee un momentico lo que tú sentiste. Léelo en altavoz. Dice, yo soy Jehová tu Dios, yo estoy con ustedes, no temas. Levanta y Dios va a levantar bandera. O sea, un mensaje de victoria. Díceme ella, pastor, mira, esto lo sentí orando acá, hablé en lenguas y sentí esto. Amado, o sea, van a haber mensajes de victoria, porque esto es una batalla y Dios como rey, como jefe de todos sus ejércitos, rey, claro que va a decir a su iglesia mensajes de aliento, porque en Cristo somos más que vencedores. Por más cruenta que sea la batalla, aunque se levanten los reyes como Balac o los gigantes como Goliat, vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y aunque venga muerte y destrucción, aunque el cristiano muere, tú digas, ¿qué victoria hay en que se murió ese cristiano? De cierto te digo, le dijo al que estaba crucificado al lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y todos los que habían ahí, ya derrota, están crucificados y ahí se mueren ya. Pero ese día, ese ladrón se fue con una victoria como jamás en su vida, porque entró en el reino de Dios. Y los que matan el cuerpo en esta tierra, el Señor nos dice a nosotros que no les tengamos miedo, que aunque este cuerpo sea muerto, nosotros nos vamos a vivir eternamente con Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Por lo tanto, nuestra labor tiene que ser en vivir conforme a la voluntad de Dios. La estrategia diabólica tiende a repetirse contra la iglesia en muchas ocasiones. Esta no va a ser la última guerra espiritual. Esto es hasta que Cristo venga por nosotros. Pero el resultado siempre termina siendo el mismo. Victoria en Cristo. Victoria en Cristo. Bendito sea Dios. ¿Qué sucede con aquellos cristianos que caen en esta red de mentiras?
Porque ahí, y son los tres ejemplos que yo les quiero citar en el día de hoy. Porque hay personas que ceden y caen y se dejan enredar por estas mentiras del diablo. Bueno, lo primero es que son afectados en diferentes ámbitos. Lo primero es que se afectan. Los cristianos que caen en estas mentiras se afectan. Se afectan, no podemos decir otra cosa, se afectan. Jeremías capítulo 5, versículo 4, dice la palabra de Dios: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. ¿A qué se refiere esto? No hay mayor descripción que segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Fíjate cómo el Señor dice en Jeremías, en esta profecía: han enloquecido. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. O sea que por ignorancia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué se refiere a eso? Que tenemos que meternos a estudiar libros, es conocer a Dios. Esta es la salvación, dijo Jesús, que te conozcan a ti, oh Dios. La salvación es conocer a Dios, conocer a Dios, conocer, diga conmigo, conocer a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Jeremías 5, 4, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pedro: ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿A quién se refiere? A los cristianos que escaparon de las contaminaciones, o sea, que gustaron del don, que recibieron a Cristo, que fueron salvos. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, se les predicó la palabra, creyeron la palabra, recibieron la palabra, creyeron en Cristo, se apartaron de los pecados y dice luego, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Esto es la locura que habla Jeremías. Actuaron locamente. Esa es la profecía. A eso se refiere. En que habiendo gustado del don de la salvación, se volvieron a enredar. O sea, buscaron esas redes, buscaron esas cuerdas, volvieron a amar el pecado y por ellas son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que estamos viendo esta afectación. Amado, yo lo siento mucho. Sé que hay muchas doctrinas que hablan de que no se pierde la salvación, pero yo veo en la palabra algo bien contrario. Yo creo que la obra de Cristo no se pierde. La salvación no se pierde. O sea, lo que compró Cristo, eso no se va a perder. Pero se pierde el que no permanece en Cristo. Porque estos que se enredaron, gustaron de la salvación, del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que hubieron tres estados. Estado 1, estado 2 y estado 3. El primer estado estaba muerto. El segundo estado, salvo. Y el tercer estado, vamos a ponerlo así.
muerto otra vez. Pero si dice, viene a ser peor que el primero, es que si aquí estábamos con delitos y pecados y con demonios, aquí es peor. 7 veces peor. Por eso es mejor, amado, pelear la buena batalla aquí. Pelear la buena batalla en el estado de salvación. Porque si te vas del estado este, la salvación sigue. El Señor sigue. Esa obra es eterna. Pero tú tienes que permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Bendito Dios Todopoderoso. Por eso el pecado se constituye en un arma de destrucción espiritual. El pecado se constituye en un arma de destrucción espiritual. Las 3 personas que yo le dije se las voy a decir ahora. Sí, tengo tiempo. 11:39, tengo tiempo. Gloria a Dios. Bendito Dios, qué bueno es el Señor. El pecado se constituye en un arma de destrucción espiritual. Y yo quiero presentarle 3 personas que tuvieron contacto con esta suerte de aparaticos, y el resultado espiritual de ello. La primera persona que voy a presentar en esta mañana se llama Acán. Vamos a buscar Josué capítulo 6, versículo 17. Porque siempre leemos Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero nadie se acuerda de que tiene un capítulo 6. Y hay una enseñanza tremenda en el capítulo 6. ¿Josué qué? 6:17. Josué capítulo 6, versículo 17. Vamos a estar leyendo varios versículos. Estamos en el momento histórico en que... Ay, ven acá, por favor. Vamos a cerrar aquí todo este lado porque tienen música puesta al lado y no quiero que me distraigan porque está bien complicado todo esto. Cierro aquí toda esta ventana. 6, versículo 17. Vamos a leer Biblia. ¿Tenemos tiempo? Vamos a leer Biblia. Y será la ciudad anatema a Jehová. Está hablando de Jericó. El pueblo de Israel pasa el Jordán. Estamos en el proceso de la conquista de Jericó. Dios le manda al pueblo, rodea la ciudad por 7 días. El último día, 7 vueltas. Y cuando el Señor indique, a gritar todo el mundo y se van a caer los muros de la ciudad. Bueno. El Señor habla a su pueblo y dice, y será la ciudad anatema a Jehová. ¿Qué cosa es anatema? Maldita. Maldita, aborrecible, abominable. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas, ¿qué dice? Con todas las cosas pero mira cómo dice cosas. Cosas. ¿Qué cosas son las cosas? Objetos. Habían elefanticos lindos en la ciudad también, parece, ¿verdad? Anatema lo llamó el Señor. Anatema lo llamó el Señor. ¿Por qué el Señor se enfocó en las cosas que habían en ella? ¿Por qué el Señor dijo que no se tocaran? Porque vamos a leer. Solamente Rahab, la ramera,
vivirá. ¿Por qué Rahab? Porque creyó y ayudó a los espías. Bendito sea el Señor. O sea, por la fe Dios salvó a Rahab de la destrucción. Rahab era una prostituta. Bendito Dios Todopoderoso. Qué bueno saber que por la fe el Señor no mira nuestra condición, sino que nos miró con amor, a pesar de nuestra condición, y nos salvó. Mira qué linda enseñanza. Se va a salvar Rahab con todos los que estén en casa con ella. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Mira qué lindo está eso, ¿verdad? O sea, el que no estuviera con ella ese día en la casa, pereció. El que no estuviera en el arca, se ahogó en el diluvio. El que no esté en Cristo, se quedó. Mira cuántas enseñanzas estamos sacando de acá. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, ¿qué dice? Guardaos del anatema. No lo toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel. No toques las cosas que Jehová ha maldecido. No te quedes con eso para que no contamines el campamento. Y yo pregunto, cuando tenemos estas cositas, amado, que no me den muela que yo soy cubano. Aquí todo el mundo sabe para qué se usa un elefante. Y lo que creen no, pero pastor, en mi casa el elefante no es para eso. Pero el que llega, que sí lo tiene para eso y lo ve, tenemos algo en común. Tenemos un elefantico apuntando para afuera, para adentro, qué sé yo, para donde se usa. Yo se los puse ahí. Ahí está. Ahí está. Amados. Y yo les decía el viernes que yo les había dicho por el grupo de WhatsApp, hermanos míos, no podemos ser excéntricos, no podemos ser extremistas. Quiten el dije, quédense con el pulsito, porque un final. ¿Cuántos escucharon ese audio? ¿Ve? Y yo dije, no podemos ser, porque el día de mañana el pastor va a decir, el pelo rojo teñido es pecado, no se pueden teñir más el pelo, porque esas excentricidades, esos extremismos han pasado en la iglesia. Y los hemos vivido, legalismos como eso. Pero, amados míos, después de esta batalla espiritual que se levantó a partir de ese domingo, cuando empezaron a votar todas esas cosas, amado, el viernes tuve que decirle, esto ya no es por motivos de extremismo, ya es santidad. No podemos ser extremistas, tenemos que ser santos. ¿Y qué dije entonces? Desháganse de todo. No les tengan cariño, desháganse. Estos objetos no son míos, son de mi mamá allá en Estados Unidos. Y tuve que llamarla a ella y decirle, mira, tengo aquí esto y esto y esto. Y la Biblia dice esto y esto y esto. ¿Qué tú me dices? Me dijo, se van. Se van y dice ella, y yo voy a revisar mi casa. Mira hasta dónde está llegando. Hasta dónde está llegando esta palabra que el Señor nos ha dado. Yo voy a revisar mi casa como dice ella, para darle para darle growth a todas las cosas que tengas que no glorifiquen al Señor. Y eso es joyas, adornos, vestimentas, amado, todo lo que sea anatema. Y me ha sorprendido porque cuando empecé a estudiar este asunto, aquí está el misticismo a tope. Todos los adornos que hay tienen un significado místico. Esto es increíble fíjate que yo dejé de buscar
Dejé de buscar porque dije, no puede ser que todo le den un significado místico, pero es increíble el nivel de maldición que el hombre vive, el ser humano vive. El nivel de superstición que se está viviendo es increíble. Pero eso son cosas supersticiosas. Nosotros somos el hombre de ciencia, el hombre nuevo, el hombre que no cree en esas cosas. Y el diablo diciendo, ahí, tienes razón. Yo te doy like a ese comentario. Tú eres el hombre nuevo, tú eres el hombre de ciencia. Es cierto, no existen los demonios, no existe Dios, no existe nada. Ahí, y el diablo exacerbando esa bacteria que se llama no creer. Y Rahab se salvó porque creyó cuando Jericó fue destruida. Lot se salvó porque creyó. Y cada uno de los que vemos, Noé se salvó porque creyó, no porque era científico, porque creyó. Y el Señor dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los doctos, y se los has dado a los humildes, a los sencillos, por medio de la fe. O sea que yo entiendo que para deshacernos de todas estas monadas, tenemos que ponernos la armadura de Dios y decir, no, la verdad es la verdad, Cristo es la verdad, y hay cosas en mi casa que están resultando como anatema y pueden contaminar tu vida espiritual, tu cuerpo, tu casa, tu familia y hasta la iglesia. La puede contaminar porque, pastor, eso es una eisegesis lo que usted está haciendo. Llámelo como usted lo quiera llamar. Yo creo la palabra de Dios y creo que hay cosas que contaminan espiritualmente. Bendito sea el Señor. Porque el Señor le dijo a ellos, guárdense del anatema, refiriéndose a todas las cosas que habían de los muros para adentro. Y la destrucción fue de los muros para adentro. Todo lo que había en esa ciudad, condenado por Dios a ser destruido. Y Dios le dijo, guardaros del anatema. No toquéis, no toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿A qué se refiere a esos utensilios? ¿Se refiere a ídolos? No. Utensilios, objetos, herramientas para trabajos diversos. Exactamente. Capítulo 7, versículo 10. Vamos a ir un capítulo más adelante. Ahí mismo, Josué, capítulo 7, versículo 10. Cuando dice consagrar, no es que vamos a tomar el elefantico y vamos a consagrarlo a Jehová. Porque si es por eso, te vas a encontrar una persona que dice, he consagrado a San Lázaro a Jehová. Usted piensa que es mentira lo que estoy diciendo. Pues en México hay una iglesia que se ha prostituido espiritualmente y están en un culto y llorando por los enfermos. Y cuando tú ves así la filmación que apuntan para atrás, tienen una virgen, tienen un San Lázaro, tienen un esto, al ídolos de yeso dentro de la iglesia. ¿Piensas que no? Apareció también otro video de un cantante cristiano cantando las canciones que usted oye, que a usted le encanta escuchar en una iglesia católica y atrae el altar de los ídolos inmensos y el cantante cristiano cantando ahí. Anatema, Mao. Capítulo 7, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, porque te postras, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé.
¿Qué fue lo que el Señor les mandó? No tomes nada del anatema. O sea, que alguien tomó el anatema. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado en sus enseres. O sea que hubo un señor llamado Acán que se encariñó con varias cosas y dijo, pucha, es una pena que rompamos esto. ¿Cómo vamos a darle candela a este angelito? Qué lindo, mira, cuando es Navidad, paz para los hombres, en la tierra paz, aleluya, golpe de besito. No, yo no voy a permitir que el pastor haga esto, yo voy a esconder esto. Lo voy a guardar porque es un crimen que se destruya esto. Es un crimen que se rompa esto. Es un crimen que tenga que romper yo mi pulsito de tantos años. Es un crimen que tenga yo que botar esta cadenita con la virgencita que me dio mi abuelita. El único recuerdo que tengo de mi abuela. Es un crimen que el pastor diga que tengamos que hacer. ¿Quién se cree el pastor que es? ¿Quién se cree Josué que es para que esté diciéndonos que botar estas cosas acá? Pero Dios había dado la orden. Dios había dado la orden. La iglesia tenemos la orden. Aleluya. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Hay una batalla que se estaba librando y no se estaba ganando. Espiritualmente no hay victoria, está pasando algo. No hay victoria, está pasando algo. ¿Por qué? Porque alguien ha mentido, ha guardado, ha escondido sus enseres. No quieren botar el anatema. Por eso los hijos de Israel no van a tener victoria sobre sus enemigos por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros. Mira esto, qué fuerte. Levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. No hay victoria hasta que no se santifique el pueblo, no hay victoria hasta que no se vote lo último que desagrada a Jehová. Versículo 20, de ahí mismo. Y Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. O sea que Acán vio un manto babilónico y dijo, qué desperdicio, quemar esto es Chanel, esto es de marca, qué desperdicio, ¿verdad? Estas monedas de plata, este lingote de oro, qué desperdicio. Y el Señor lo había condenado a anatema. Era de valor para Acán, para los hombres, valía. Pero lo que trajo para el pueblo de Dios fue desagrado de Dios. No victoria trajo derrota. ¿Por qué tengo derrota en mi vida? Amado, si el Señor, y discúlpeme, pareceré yo un pastor loco, un pastor extremista, un pastor dogmático, legalista, yo no sé ya ni qué apelativo ponerme, pero si el Señor nos ha mandado a quitar todo amuleto, todo lo que sea de agüero, de brujería, de misticismo, amado, deshágase en el nombre de Jesús de todo eso, porque no va a haber un nuevo nivel si no hay santidad en el pueblo. No va a haber una bendición si no hay santidad en el pueblo.
mire, se los decía, mire los bancos vacíos para que usted vea si hay guerra espiritual o no. Para que usted vea si no hay un combate espiritual o no. No cometamos el error de Raquel, la segunda personita, ¿verdad? La Raquelita. El error de Raquel. ¿Qué hizo Raquel? Lo mismo que hizo Acán. Robar y esconder. ¿Qué cosa se robó Raquel? Génesis 31, 19. Génesis 31, 19. Dice la palabra de Dios. Pero Labán era el papá de Raquel. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. O sea, Labán, un idólatra. Jacob estaba trabajando para Labán. Jacob dijo, nos vamos, recoge Lea, recoge Raquel, nos vamos. Ya se cumplió, ya he trabajado para tu padre, es suficiente, vamos para mi tierra. Pastora, yo tengo una duda. Sí. Porque Raquel no hizo eso para llevarse los ídolos, pero para quemarlos después, no sé, no. Te voy a enseñar ahora. Aleluya. No. Sí, para que su padre dejara de adorar y no lo pensé. Negativo. Te voy a enseñar. Labán se fue a trasquilar ovejas y Raquel robó los ídolos de su padre. O sea que había idolatría ahí. Había idolatría y dura. Estaba tan encariñada con esos ídolos que dice, no, nos vamos, pero se van conmigo. Versículo 34 del mismo capítulo 31. Labán persigue a Jacob, lo alcanza y ¿qué le demanda? Te fuiste, te llevaste a mis hijas, no me dejaste despedirte y me robaron los ídolos. Pero el enfoque principal de este hombre no eran ni sus hijas, eran sus ídolos. Porque en el versículo 34, Raquel cuando ve que el padre, que Jacob le dice, yo no te he robado nada, busca por todas partes, yo no te he llevado los... Y Labán empezó a buscar los ídolos. La Biblia no dice que Labán ahí llegó, hijas mías, la abrazaron, hijas mías, me hubieran dicho un mensajito por el teléfono, mi hija. No, llegó discutiendo por los ídolos y a buscar los ídolos. ¿Y qué hizo Raquel? Tomó los ídolos y los puso en una alberca. En el versículo 34, los puso en una alberca de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán por toda la tienda. Eso era, mira, buscando, ahí, levantando, abriendo gavetas, abre el escaparate, aquí, mueve para aquí, mueve para allá. Y Raquel sentada sobre esa alberca ahí y los ídolos debajo de ella. Raquel, levántate ahí. Papá, no puedo porque estoy con la menstruación. Estoy con la menstruación. No puedo levantarme. Eso no es un deseo de que su padre deje la idolatría. Están defendiendo ídolos. No destruyó los ídolos, los estaba cuidando. ¿Te das cuenta? Los estaba cuidando. Hay gente que se aferra a las cosas. Hay gente que se aferra a los ídolos. Hay gente que se aferra a los objetos por la adoración que tiene a los objetos. Nuestra adoración a Dios tiene que ser
tiene que ser grande. Amado, Jeremías capítulo 5, versículo 25. Vuelvo a ese pasaje que leí al comienzo, en el versículo 4 de Jeremías capítulo 5, ahora en el 25, la palabra de Dios dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Amado, la iniquidad, ¿qué cosa es? El pecado, ¿qué cosa es? Todo lo contrario a la palabra de Dios, todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Bendito sea. 5:25, sí. Vuestras iniquidades han estorbado. Amado, la iniquidad, el pecado estorba. Estorba espiritualmente. Bendito Dios Todopoderoso. Por eso el Señor dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, halla la casa desocupada, barrida, adornada, pero vacía. Pero vacía. ¿Qué significa eso? Un cristiano que ha gustado de la salvación, pero se ha vuelto a enredar. Y una manera de volverse a enredar es, perdóneme esto, ¿verdad? Parecerá locura, pero es cuando Dios llama a su iglesia a despojarse de todo pecado y el cristiano, no, pastor, yo boté todo, pero tiene entre sus piernas escondido el ídolo. Señor, yo sé que esto parece locura para usted, pero aguánteme un poco de locura en el nombre de Jesús. Cristianos con cosas en la casa que son anatemas. Cristianos que conservan las cenizas de los familiares fallecidos. Cristianos que conservan los ídolos de otra persona, porque no son míos, pastor, pero están en tu casa. Saca, toma, lo echa a una java, ves para donde está esa persona y suénaselos ahí. Esto es tuyo, no es mío. Ay, pastores que está en otro país, sácalo fuera de tu casa. ¿Qué tú haces cuidándole el demonio a otro que está en otro país? ¿Qué locura es esa? Trayendo maldición. Bendito Dios Todopoderoso. El diablo gana gran ventaja. El diablo gana gran ventaja. Y peor cuando la casa está ordenada pero vacía. Cuando el Espíritu Santo está. Amado. Nunca se me olvida el testimonio de Lucy. Tenía un indio de este tamaño. Pasamos años a ver cómo nos deshacíamos de eso. Porque era un concreto tremendo. Y llegó un plan de la calle. Y aquella anciana dijo: no, espera un momentico, hizo así. Y lo empujó. Y llamó a los niños: vengan, ayúdenme con esto. Y empezaron a caer y toda la gente que pasaba por ahí. ¡Ah! Pero esa fue la manera de que ella fue libre. Fue libre. Un ídolo que costaba más de $400. Un valor. Grande, del tamaño de una persona o más grande. Amado, lo que no puede suceder es que lo que dice Jeremías, que fueron hallados en mi pueblo impíos que acechaban con lazo. Esto es un llamado que el Señor está haciendo a tabernáculo de sanidad. Un llamado que Dios está haciendo a cada uno de los creyentes de esta casa espiritual, de esta iglesia, a que destruyamos y nos despojemos de todos los atavíos, de todo lo que es anatema, aunque tenga un valor inmenso. Deshazte de eso en el nombre de Jesús. Quizás no sea un adorno. Atienda para acá lo que le voy a decir. Quizás no sea un adornito, porque hay anatemas que están dentro. Ideologías, pensamientos, sentimientos, cosas que están dentro del alma.
y están escondiditas ahí. La santidad tiene que embargarnos completamente. Tiene que quitarnos de nosotros todo aquello que desagrade al Señor. Voy a dejar el estudio acá. Bendito sea el Señor. En el nombre de Jesús, destruya todo anatema. No le coja cariño, que los demonios no le tienen cariño a usted. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando. Gloria a Dios Todopoderoso.